La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Campos de Moya Fernández, quien es presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Campos, un placer tenerte en el programa. El placer es mío estar con ustedes. Es diferente estar aquí que verlo por la televisión. Así que muchas gracias por esta invitación. Bienvenido. Realmente nos sentimos honrados con su visita esta mañana. Muchas gracias. Y con muchas preguntas, Campos de Moya, no solamente pues de las industrias, sino... No, yo voy a comenzar con lo que tuvo más caliente, lo del comunicado de un grupo de intelectuales y activistas pidiendo la renuncia del presidente Danilo Medina. Pues yo pienso que sobre eso las autoridades y las personas que conocen sobre los temas se han referido y han dicho que eso es una locura. Yo estoy viendo elecciones en República Dominicana desde la primera de 1963 y me acostumbré a que nosotros debemos tener elecciones cada 4 años y que a los 4 años es que aquellos que quieren estar en política deben hacer sus esfuerzos y ganar los comicios. Como decían ustedes hace un momento, yo creo que si se volvieran a hacer elecciones en este momento, volvería a ocurrir la misma situación. Yo lo que pienso que esas personas que estuvieron detrás de la preparación y envío de esta carta, lo que debieran es dedicarse a otra cosa y dejar la política, porque es una locura lo que están proponiendo. Exactamente, y justamente lo que ha motivado ese comunicado, en cierta forma es de unos meses acá el movimiento de la Marcha Verde exigiendo el cese a la impunidad, a la corrupción, a los sobornos y demás. Y se ha arrastrado una ola que ha aprendido realmente en la población, que siente que debemos caminar hacia un Estado más transparente, a instituciones más sólidas, más claras y, claro, nuestra democracia seguirla fortaleciendo. ¿Cómo ve el empresariado dominicano, en su caso como presidente de la Asociación de Industrias, estos momentos que está viviendo la República Dominicana en ese sentido? Nosotros en la Asociación de Industrias nos sentimos muy tranquilos. República Dominicana es un país en crecimiento, es líder de crecimiento de toda la zona centroamericana y del Caribe, incluye muchos países de Sudamérica. Yo acabo de regresar de una visita que hice a Washington con los presidentes de la Cámara de Comercio y de Industria, de la Cámara de Industria de todo Centroamérica, incluyendo Panamá y República Dominicana, la cual yo presido. Y oyéndolo a ellos, me doy cuenta que nosotros estamos mucho mejor posicionados prácticamente que todos esos países, que las circunstancias y los problemas que ellos están teniendo son muchos mayores que lo nuestro. Lo que pasa es que el medio de comunicación ha cambiado hoy en día. Ya no son los diarios, ya no son los medios digitales, ya no es la televisión, ya no es la radio, por donde las noticias se comunican, son los mensajes directos y se crean muchas falsedades en esos mensajes. Diariamente cada uno de nosotros recibe una cantidad enorme de mensajes y tú te pones a analizar, muchos son falsos, son ficticios y de mala fe, hechos para difamar, para hacer daño, para entorpecer la rutina. Entonces eso es lo que mueve estos movimientos sociales, que no son aquí se están copiando de movimientos que surgieron en Guatemala, en Honduras, etcétera, y en donde ya hoy en día se han ido de la mano en forma tal que el sector empresarial de esos países se siente muy mortificado y muy preocupado por las cosas que están proponiendo esos movimientos. Entonces nosotros aquí en República Dominicana, yo creo que esta carta es un ejemplo de cómo se van desnaturalizando movimientos legítimos que en un primer momento contaron con mucho apoyo de los sectores empresariales y de la sociedad en sí, y que ya hoy en día todos nosotros estamos viendo con un requemor, con un cuidado antes de continuar auspiciando ese tipo de cosas. Se habla de la corrupción política, de los funcionarios públicos, legisladores y demás, y algunos analistas que han venido a nuestro espacio
han resaltado, bueno, pero no se habla de la corrupción privada y de las empresas privadas en la República Dominicana. ¿Usted piensa que todavía ahí hay que profundizar más o no le preocupa ese tema? Bueno, en República Dominicana, en los años 2003, 2004, por allá, tuvimos unas revueltas bancarias, vamos a llamarlas así, y las personas fueron conducidas a la justicia, fueron procesados, los políticos los soltaron en su momento y fueron lenientes con ellos, pero en ese momento la justicia trabajó. Yo creo que en este momento, y yo quisiera ver que los políticos que han, y el sector privado que está también envuelto ahí, que hayan participado en actos de corrupción, de sobornos, etcétera, sean todos traducidos a la justicia y que sean condenados debidamente y que se mande un ejemplo y que después no vengan los políticos a soltarlo nuevamente. Porque hay que ser consecuentes con eso. Políticos decidieron que algunos no fueran a prisión, que eran culpables. Hay un solo caso de todos esos bancarios, que fue el del Banco del Progreso, en que el sector privado asumió el costo. Y muchos de los problemas que nosotros tenemos es que los políticos en su momento decidieron que el sector público iba a resolver económicamente el problema que habían causado estos banqueros. Entonces, a cada quien hay que darle su y todavía estamos pagando la consecuencia y la seguiremos pagando. Exactamente, y no únicamente eso. Desde el primer momento que se tomó esa decisión, el sector privado y los consultores nuestros han estado diciendo, dentro del presupuesto se debe prever el gasto necesario para reducir esa deuda que se mantiene, lamentablemente, porque no le dan al Banco Central, del cual tú eres miembro de la Junta Monetaria, los recursos económicos para reducir la misma. Y van pasando los años y se van dejando. Se está trabajando en una nueva ley, porque la ley perime en este año 2017. Campo de Moya, ya yéndonos al campo de la industria. Recientemente te preguntaron los periodistas con el problema de la veda a los 23 productos dominicanos, que un lunes lo dejan entrar, otro viernes no lo dejan entrar. Es decir, como que no hay una decisión, ni hay tampoco hay una información directa al gobierno dominicano. Sin embargo, tú señalaste que los asociados de la zona de industria sí están enviando sus exportaciones. Sí, fíjate. ¿Cómo camina eso? ¿Cuál es el proceso? Sí, déjate explicar. Ya desde hace años en Haití hay un sistema aduanal que permite que tú factures la mercancía en Haití, pague los impuestos allá y el producto es exportado regularmente desde aquí. Perdón, ¿esa exportación es por tierra o por mar? Puede ser por tierra o puede ser por mar. Puede ser de las dos formas. Eso es ya una decisión del exportador. El problema está en que hay muchos negocios en el paso de la mercancía por la zona fronteriza y hay muchos pasos. Y el mismo Haití... Pero no son ventas pequeñas al detalle. Bueno, son ventas millonarias. Son ventas millonarias. Si ustedes van a Dajabón un día de mercado, son miles de personas. La ciudad se mancha. Yo lo he visto desde el aire cuando abren las puertas y comienzan a entrar y la ciudad se mancha. Se habla de 10 o 20 millones en un día de personas. Y el movimiento económico que esa ciudad tiene es tremendo. Y la riqueza, tú puedes ver cómo Dajabón crece, cómo crece del otro lado también. Pero entonces, ¿qué ocurre? Al haber tanto negocio, y mucho de ese negocio es ilícito, las autoridades... Es ilícito porque no pagan los impuestos. Porque no pagan los impuestos. Entonces, inclusive se han diseñado formas de transporte voy a coger un ejemplo, no es el único, el caso de los huevos, tantos cartones de huevos que se ponen y la lleva una persona en la cabeza. Exacto. Y lo cruza, etcétera. Entonces es algo que en todas las zonas fronterizas ocurre ese tipo de cosas. Entonces las autoridades haitianas que no han tenido la estabilidad
que tiene la República Dominicana por muchos años, son cambiadas frecuentemente y ellos no toman los correctivos necesarios. La República Dominicana, y a mí me consta eso, en varias ocasiones ha ofrecido colaborar con la aduana de Haití para que las ventas que se hacen aquí, que van con destino a Haití, estén regularizadas, que ellos sepan y tengan un control de esas ventas y comienzan a trabajarse y de un momento a otro desaparecen ellos. Ellos no tienen interés en resolver, porque el problema de Haití no es el paso fronterizo, el problema es un problema de estabilidad de la economía, de política, estabilidad económica y política de esa nación. Lamentablemente vimos ahora que se fue la MINUSTA, que se está yendo la MINUSTA, que costó 7.000 millones de dólares y tú no ves ningún progreso en la sociedad haitiana. Todo se ha quedado igual. Todas esas donaciones que dimos, inclusive la República Dominicana participó muy activamente en donar. La República Dominicana fue uno de los países que más donó a Haití posterior al terremoto que tuvieron. El sector privado donó mucho y fue muy cercano al dolor del pueblo haitiano en su momento. Por ejemplo, una de las empresas dominicanas, Ejejaina, se tomó la responsabilidad de devolver la electricidad a los puntos clave de la ciudad de Puerto Príncipe en las primeras 24 horas luego de que ocurriera el terremoto. Y sin embargo, todas esas ayudas se las llevaron las ONG intermediarias que están trabajando allá. Nada llegó para crear un crecimiento sostenible en esa nación. Vamos a una breve pausa, Campos de Moya Fernández, con tu permiso y los amables televidentes. Nos vamos a comerciales, todavía tenemos muchos temas de interés con el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el licenciado Campos de Moya, el expresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Licenciado, la prensa registra en el día de hoy la noticia de un proyecto que busca poner un impuesto de un 15 o un 20% a las bebidas gaseosas y hace una serie de justificaciones para que eso sea así. Y desde ya, bueno, pues algunos empresarios se han pronunciado en contra de esa medida, de esa posible medida. ¿Qué opinión le merece si conoce el proyecto? Agradezco mucho la pregunta porque en República Dominicana, como en otros sitios, se quieren importar soluciones a problemas que existen. En República Dominicana no hay, para comenzar, el problema de obesidad que existen en las naciones avanzadas como Estados Unidos y en la Unión Europea. La Organización Mundial de la Salud es que ha estado impulsando este tipo de medidas, el poner impuestos a las bebidas para reducir el consumo, obligar a la reducción del consumo. Lo que ha resultado esto realmente es en una falacia. Las estadísticas demuestran, número uno, que en los primeros meses de la medida se reduce en un 20-30% el consumo de las bebidas gaseosas y en la misma se van recuperando hasta volver al mismo nivel. Pero la cantidad de carbohidratos y de azúcares que necesita el organismo en la República Dominicana no es el mismo del que necesita el señor que se levanta en New York, se monta en un tren, llega a su trabajo y se pasa el día entero sentado detrás de un escritorio bajo aire acondicionado. En la República Dominicana el nivel de vida no permite eso. Y estas son copias que son impulsadas por ONG en República Dominicana que se acercan y lo motivan sin tomar en cuenta las realidades locales. Tenemos el caso de Guatemala, tenemos el caso de México, donde se pusieron esa medida y lo único que terminó siendo un nuevo impuesto.
y la gente siguió bebiendo la bebida tal cual. Y además de esa sigue saliendo, habría que ponerle a la pizza, a la hamburguesa, a la comida rápida. Bueno, el azúcar está siendo en este momento satanizada como el nuevo cigarrillo. Así como le están poniendo un warning a los cigarrillos, que esto produce cáncer y te puede conducir a la muerte, hay ya países que están legislando para que el azúcar tenga una notoriedad similar. A mí me llamó mucho la atención en el último viaje que hice a Estados Unidos, y lo comentaba aquí con algunos amigos que están en el sector de las bebidas edulcoradas, que Pepsi Cola tiene un producto que dice Pepsi con azúcar, que lo venden en Estados Unidos. Aquí se está vendiendo un producto que es Coca-Cola, no contiene azúcar, que está endulzado con aspartame. Entonces todo es cuestión de mercado, de acuerdo a cómo el ambiente se da y qué se debe mercadear. Yo te voy a decir una cosa, yo me río muchísimo porque generalmente los amigos míos que beben café con sacarina y con edulcorantes tienden a ser obesos. Yo que estoy más flaco que ellos, me la veo con azúcar. Con azúcar negra. Hablando de impuestos, Campo de Moya, el otro impuesto también que está sobre el tapete del debate, el de las llamadas que llegan de fuera a República Dominicana con la finalidad de financiar la extensión del 911. Sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo con que una de las mejores iniciativas del gobierno de Danilo Medina y que ha impulsado el ministro de la Presidencia con gran entusiasmo es el 911. Yo creo que eso ha sido extraordinariamente bien. Yo tuve la necesidad de utilizar el 911 y el servicio fue extraordinario. Lo que yo creo es que no debemos disfrazar el 911. El 911 está para algo, ¿okay? No para una serie de cosas que se le han querido agregar al 911, lo cual aumenta su costo. Me refiero, por ejemplo, a las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad es otra cosa y que se deben costear directamente por los presupuestos preparados para esos fines. Entonces, en la legislación que se quiere poner nuevos impuestos, he oído, estuve participando en un intercambio de ideas entre las autoridades dominicanas y el sector privado, específicamente del sistema telefónico, y aparentemente los que propusieron estos impuestos no tenían en cuenta la realidad del costo de lo que estaban propugnando. Entonces yo creo que esa es una legislación que va a tener que ser revisada para que sea correctamente aplicada, pero también la legislación está estableciendo unas medidas que es muy peligrosa. ¿En qué sentido? Que es que da la capacidad, obliga a la compañía telefónica a rastrear las llamadas para cuando se necesite buscar cierta información, lo cual a juicio de los abogados que representan la telefónica sería una violación a la privacidad. Porque implica también la data. Sí, correcto, implica la data, implica todo. Implica sí, todo. Sí. Campo de Moya y el pacto eléctrico. El pacto eléctrico va avanzando. Señores, es un diálogo con muchos sectores, con muchos intereses, todos encontrados entre sí, pero de acuerdo, yo no estoy participando directamente en el mismo. La Asociación de Industrias representada por César Manza, tenemos plena confianza en la capacidad de Circe y la forma y interesa con que se dedica a los temas. Ella ha sido desde el primer momento una abanderada del pacto eléctrico y nosotros tenemos la esperanza de que muy pronto tendremos algo para firmar. Licenciado, en otro orden, el tema de la calidad de vida de la gente en la República Dominicana y la asociación que eso tiene que ver con los salarios. Y
bueno, todavía a pesar de los aumentos que se han producido en los últimos años en el país, los expertos entienden que todavía se paga muy mal en la República Dominicana y que los salarios son bajos. Sin embargo, eso contrasta con la opinión que tienen muchos empresarios de que es muy difícil pagar un buen sueldo en la República Dominicana por el pasivo laboral. Correcto. Entonces, ¿en qué estamos en ese tema actualmente? Bueno, nosotros, Pedro Brache y yo, nos reunimos hace poco tiempo con el presidente de la República Dominicana y sugerimos, y el presidente lo vio bien, que se retomara de nuevo el diálogo con el sector laboral y el sector oficial para tratar de resolver este impasse del pasivo laboral que existe. De hecho, estamos solicitando nuevamente una cita al presidente para reforzar la necesidad de que avancemos en ese sentido. El presidente estuvo muy de acuerdo con la necesidad de buscarle una solución y nos indicó que él mismo se iba a envolver en estas conversaciones para tratar de avanzar rápidamente. El sector privado, al igual que como tú dices, estamos de acuerdo, es necesario aumentar el poder adquisitivo de las personas, hay que buscarle soluciones. Tiene también que ver que la sociedad nuestra es muy costosa. La sociedad nuestra es muy costosa. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Todos nosotros, los que estamos aquí, tenemos cisternas en nuestra casa. Sí. Nosotros tenemos plantas eléctricas, tenemos que tener seguridad. Si tenemos hijos, tenemos que dotarlos de vehículos para que puedan transportarse a su centro de estudio o a su centro de trabajo, porque no hay un transporte colectivo seguro, eficiente, sano. Pero lo mismo ocurre con todo en la sociedad. Si te enfermas, tú tienes que recurrir a un médico privado. Si necesitas servicios de odontólogos, tienes que ir a buscarlo tú mismo. Entonces, pese a que pagamos impuestos, la sociedad no recibe para atrás lo que debiera estar recibiendo. Yo tuve la experiencia reciente de que mi hija más pequeña estaba de viaje con su esposo, estaban en Dinamarca, el esposo se enfermó, fueron al hospital, le hicieron electrocardiograma, lo chequearon de arriba abajo, etcétera. Cuando fueron con la tarjeta a pagar, le dijeron, no, aquí el servicio médico es gratis, totalmente. Pero nosotros somos extranjeros, no queremos dejar ningún problema. No, todo el mundo, todo el que viene a buscar servicios, lo recibe gratuitamente. Imagínate aquí lo que sucede hasta los más pobres de nuestra sociedad. Se ven obligados a recurrir. Yo antes de entrar aquí oía el caso de una persona que fueran entrevistados, que hay una señora que tiene 4 años esperando que le operen un hijo y que todavía no terminan de operárselo. Esa es una triste situación. Sí. Sin embargo, Campos, se dice que somos el país de menor presión tributaria en la región, que es necesaria una reforma fiscal, que es imprescindible el pacto fiscal, pero el gobierno parece que está apostando al tema de reducir la evasión. Yo creo que no es correcta la apreciación de que tenemos una baja presión tributaria. Yo creo que realmente no estamos midiendo en su justa dimensión todos los cargos colaterales que tiene el sector privado en su gestión. Pero ¿cómo así? Porque diferentes economistas hacen el análisis de, bueno, sí, hay que mejorar la calidad del gasto, pero hay que aumentar la presión para que haya recursos para hacer las obras. Esto está directamente relacionado con lo que acabamos de hablar. Sí. La empresa necesita su propia seguridad. Nosotros, mira, el productor dominicano es un héroe. Nosotros tenemos que pelear contra las importaciones ilícitas. Nosotros tenemos que pelear contra las
Continúa, perdón, las falsificaciones. Don Campo, ¿continúan las importaciones ilícitas? Sí, continúan. Y ¿Se sienten en el mercado? Y el actual director de aduanas está haciendo un gran trabajo. Recientemente firmó con una firma de cigarrillos un acuerdo de colaboración, pero aquí 30% de los cigarrillos que se están vendiendo son falsificados, que vienen de lugares tan próximos como China y la India. Okay. Y tienen un 30% del mercado, el negocio de las bebidas alcohólicas, el ron. Okay. Aquí un 30% del ron que se vende, de las bebidas alcohólicas que se vende, es ilícito también, que no paga impuestos y es fabricado en alambique, y que tú vas a un colmadón y pides un trago de ron y te sacan de abajo la jarra donde tienen un ron ilícito que no reúne. Las medicinas, aquí se venden muchas medicinas que son falsas, fabricadas en Moca, y que cierran el laboratorio y a los 15 días está abierto de nuevo fabricando. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros en República, como productor en República Dominicana, tenemos, que debemos pasarnos parte importante de nuestro tiempo tratando de resolver los problemas que en otras naciones no existen. En Estados Unidos, por ejemplo, el que es fabricante de bebidas alcohólicas sabe que no va a encontrar bebidas alcohólicas ilícitas en el mercado. Yo no me explico cómo una isla con una frontera tan pequeña es capaz de introducir tantos productos falsificados. Mira, cuando la autoridad, el director de aduanas entró, que comenzaron a destapar los cajones que mandaban desde Estados Unidos, alimentos y ayuda para los familiares, comenzaron a encontrar armas, motores desarmados, motocicletas enteras, cargamentos de teléfonos celulares. O sea, la legislación lo que establece es que el que manda envíos personales por debajo de $200 no debe pagar impuestos. Por aquí hay empresas, mini empresas, que todos sus insumos, todos sus repuestos, todo su producto terminado viene en ROM de eso. Pero ¿y cómo ustedes lo saben? Si son importaciones que se hacen de menos de $200 únicas. Porque, es decir, porque la dirección de aduana hizo que se hacen varias veces una misma operación. Operativos para chequear, y ellos mismos fueron los que revelaron, y eso fue reportado en la prensa local. Entonces eso no es una práctica que se va a parar, es una práctica que va a continuar y que hay que estar vigilantes sobre eso. Es igual que con la vestimenta. Aquí prácticamente todo lo que se usa viene como si fuera las pacas, como si fuera paca. Y hay pero ciudades, negocios formales. Yo viajo mucho en la República Dominicana, y hay ciudades que tú coges una calle y están de tiendas una al lado de otra que venden pacas, tiendas de pacas. No, por aquí en la Núñez de Cáceres. Esas tiendas, número uno, no pagan impuestos. Venden todo al contado. No pagan, ni siquiera tienen Verifone ni nada de eso, sino todas las ventas son al contado. Eso es por un lado, pero por otro lado, todo lo que entra a esa tienda entra sin impuestos porque viene como paca. O sea, son muchos problemas que nosotros tenemos. Campo de Moya, muy agradecido por tu participación. Tratamos una amplitud de temas y te agradecemos mucho, de verdad, que hayas asistido al programa. Muchas gracias por la invitación. Me siento realmente muy complacido por la forma en que ustedes cuestionan aquí a uno y tratando nosotros de darle la respuesta debida a ustedes. Gracias. Muchas gracias. A su orden. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11 con otra entrevista.